El contenido de este programa es responsabilidad de quienes lo conducen. Mentalízate. Un espacio radiofónico hecho para orientarte con la mejor información en materia de salud mental. Hola amigos, muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a tu programa Mentalízate. Te recuerdo que este es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisciense de Salud Mental, SALME. Y bueno, como todos los martes en la mañana, soy el doctor Francisco Javier Ramírez Barreto, está a tus órdenes, ¿sí? Y claro que me acompaña mi muy gran amiga Yolanda, la psicóloga Yolanda García. Yolanda, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, pues aquí, ¿qué tal, Paco, con esa voz tan sexy que amanecí hoy, con una gripa tremenda, pero en pie. Sí, ¿verdad? Al pie del cañón como todos los días, ¿cómo ves? No, se te nota, no, si vieran amigos, ojitos llorosos, malestar general, pero bueno, pero gracias, estás aquí estamos, claro, aquí estamos, ¿sí? ¿Cómo ven? ¿Y qué creen? Hoy tenemos un tema súper interesante. Tenemos el tema regreso a clases o regreso al bullying. Claro. ¿Sí? Y tenemos un gran invitado para hablar de este tema. En este caso tenemos al doctor Mauricio Leija Esparza. Él es psiquiatra del CAISAME Estancia Breve del Instituto Jalisciense de Salud Mental. Bienvenido, doctor. Hola Yolanda, gracias. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás, Mauricio? Oye, pues bien, como siempre un placer tenerte aquí en nuestra cabina. Ya hemos tenido la oportunidad de platicar contigo anteriormente y recordarán que el doctor Mauricio se caracteriza por ser una persona con muy culta, que nos va a recomendar varios libros a lo largo de la sesión. Entonces, amigos, pues muy interesante el tema, ¿no? Muy interesante. Además, creo que muy de moda, y que de esos temas que han venido a quedarse, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, totalmente, y además porque entre los chavitos también los escuchamos, ¿no? Y los padres de familia no nos dejarán mentir porque entre ellos también se dicen, no me bullies, no me andes haciendo violencia, y los papás también dicen, no dejes que te hagan bullying, y si te hacen bullying vas a ver, en vez de que les ayuden y les digan, a ver, vamos a ver cómo solucionamos estas situaciones, vamos viendo, hay que platicar con el maestro, con el director, ¿qué hacemos? ¿De qué manera podemos solucionar estas situaciones? Nosotros como padres de familia, al contrario, y el doctor no me va a dejar mentir que más que decirles cómo solucionar la situación, nosotros como padres de familia también ejercemos violencia ante ellos, ¿no? Claro. Entonces, para eso estamos aquí, para eso está con nosotros aquí el doctor, para ampliarnos este tema, para decirnos de qué se trata el bullying, cómo es que es esta parte de que hacia dónde tenemos que ir, qué es lo que podemos hacer, cómo prevenirlo, qué es lo que podemos hacer los maestros, qué es lo que pueden hacer los papás, qué es lo que podemos hacer los observadores, ¿no? Que es una parte muy importante en toda esta situación. Así es. Y bueno, amigos, les recuerdo los teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. Por favor, márquenos y díganos todas sus dudas, que aquí el doctor estará también para contestarlas. Y bueno, Mauricio, pues entrados en el tema, ¿qué es el bullying? Vamos a partir de ahí. Sí, mira, Paco, el bullying es acoso o intimidación que se da entre compañeros, generalmente en el ámbito escolar. Generalmente. El término bullying es una voz inglesa que es muy utilizada en nuestro país y en América Latina. Y han tratado de manejar el término exacto o equivalente en la lengua española, ¿no? Que sería acoso escolar entre iguales. Sin embargo, bullying es más fácil de decir, porque con una palabra estás hablando de un fenómeno que ya todos empezamos a entender. Claro. Es un problema que ha existido desde siempre, desde que existen los niños, porque los niños funcionan como un subsistema con sus reglas propias y a veces se dan situaciones de violencia. Solo que en los últimos años los investigadores, sobre todo los que están en el campo de la salud mental, han empezado a mirar este fenómeno, a hacer investigación y a hacer mucha divulgación sobre este tema tan complejo. Fíjate que dices, esto ha existido desde todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué hoy se ha vuelto tan importante? Si antes ya existía. Fíjate que en los últimos años ha habido más presión tanto sobre los padres, sobre el magisterio, sobre los alumnos, a diferencia de otras épocas. Yo creo que nos ha tocado vivir una serie de cambios sociales y culturales que han generado estrés
en diferentes sectores de la población. Ajá. Por ejemplo, actualmente es más difícil tener el papel de papá. ¿Por qué? Porque ahora los chicos manejan áreas de competencia que a veces superan al adulto. Por ejemplo, con todo lo que son las comunicaciones a través de internet o las redes sociales, a veces los chicos saben más que los papás. No, si nosotros retrocediéramos en la historia, por ejemplo, si nos fuéramos hasta la Edad Media, era prácticamente imposible que un niño o un adolescente supiera más que el papá. En cualquier área, ¿no? Los padres siempre se las sabían... De todas, Ajá, ¿no? sí, de todas, Claro. todas. Y ahora no, ahora los cambios culturales que nos ha tocado vivir hacen que los niños tengan estas áreas de competencia en donde a veces superan al adulto, y eso, por supuesto, hace que los padres se sientan inseguros o se sientan con falta de información o con falta de capacidad para orientar a los hijos. Y lo mismo sucede con los maestros, porque entre padres, maestros y alumnos se ha generado una brecha generacional más grande de la que existía en otras épocas. Okay. Entonces, ahora ya no aplica el dicho que antes decían, mientras tú vas, yo ya vine 2 veces. No, ya Como no papás, aplica, ya no no aplica. aplica tanto. Eso Tanto, aplica, a lo mejor hace 30, 40 años aplicaba más que ahora, pero en la actualidad la brecha generacional es más amplia. Eso hace que exista una frontera todavía más grande entre el grupo de niños y adolescentes y el grupo de adultos, porque por primera vez en la historia está habiendo una diferencia muy grande entre las generaciones. De manera que a los papás les cuesta trabajo cruzar esa frontera y entender al niño y viceversa, ¿no? Al niño le cuesta mucho trabajo entender cómo piensan los adultos. Entonces los niños van quedando un poco aislados, ¿no? Se van quedando como en una isla y entonces empiezan a funcionar como un sistema que recibe poca influencia de los sistemas que están cerca. Entonces empiezan a crear códigos, reglas, y obviamente se puede generar ahí la violencia. Wow. Fíjate, Mauricio, qué interesante. Nos tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, digo que nos quedan muchas preguntas todavía por hacer. Pero les recuerdo los teléfonos en cabina, amigos, 3880-2181 y 3813-355. Volvemos. Pues bien, amigos, volvemos a tu programa Mentalízate. Te recuerdo que este es un programa de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Instituto Jalisco de Salud Mental. Y bueno, estamos con un tema interesantísimo sobre el bullying, o esto que ya nos decían, acoso escolar entre iguales, ¿no? Y bueno, antes de seguir con las preguntas y con esta cátedra que nos está dando el doctor Mauricio, me gustaría mandar hoy un saludo hasta Bucaramanga, Colombia. La familia Hernández Ortiz nos está escuchando por internet, así que un gran saludo, ¿no? ¿Qué tal? Ya ¿Cómo somos ves? Ya somos internacionales, ¿eh? Muy bien, qué bueno, qué gusto que nos escuchen no solamente aquí en México, en Jalisco, sino también a nivel internacional. En otras partes, ¿verdad? Qué y bueno, padre. También tenemos llamadas, ¿cierto? Claro que sí, mira, tenemos una llamada de Fernando Tobar que nos pregunta por qué una señora de 60 años y su hijo Nini de 25 molestan a personas grandes y enfermos y presumen mucho dinero. ¿A qué se debe? Fernando, este es un tema que vamos a tocar en otro momento, pero te recomendamos que hables a la línea de intervención en crisis para que toques este tema y te puedan dar mayores informes. Puedes marcar al 075 si estás en zona metropolitana, y si estás en el interior del estado puedes marcar el 01800 227 4747. Y tenemos la frase de Lidia. Lidia. Muy buenos días, Lidia. Nos dice saludos para todos y la frase es: valor es lo que se necesita para levantarte y hablar, pero también lo que se requiere para sentarse y escuchar. ¿Qué tal, ¿Qué tal la frase de Lidia? Es el pensamiento de hoy. Que tengan bonito día. Igual para ti, Lidia. Tenemos otra llamada de Betty Hernández, que nos dice saludos, felicidades por el programa y te deseo tu pronta recuperación de esa gripe. Ay, muchas gracias, Betty, lo requiero inmensamente, porque créanme que no puedo hablar perfectamente bien, se me dificulta respirar, pero aquí estamos. Por eso les digo que traigo una voz muy sexy el día de hoy, ¿eh? ¿Qué tal? Claro. La voz tan sexy del día de hoy. Mauricio, ya nos comentabas esta parte de cómo hoy pareciera más claro, porque hay una brecha que se está abriendo cada vez más entre el subsistema de los niños y el subsistema de los adultos, ¿no? Exacto. Y fuera de micrófonos nos hacías el comentario sobre un libro, ¿verdad? Sí, de un escritor, premio Nobel, William Golding, que en la década del 50 publica su novela El Señor de las Moscas. Así es. Es una novela que les recomiendo. Es muy interesante los diálogos que
tienen los niños en la isla, y también ha sido llevado al cine. También existen 2 películas sobre el Señor de las Moscas, y aquí, aunque es literatura, es fantasía, pero el autor ensaya, ¿no?, sobre las posibilidades que se dan cuando los niños se van quedando aislados. Entonces esta brecha generacional va aislando a los niños, y entonces esta metáfora de la isla de los niños nos permite entender el fenómeno. La historia comienza con un naufragio en donde un grupo de niños llegan a una isla y en donde ya no hay adultos, hay solamente niños, están completamente aislados por el mar, ¿no? Y entonces empiezan ya a funcionar como un sistema independiente, ya no un subsistema que depende de un sistema, sino como un sistema con sus propias reglas. Entonces los niños llegan a la isla y un chico llamado Ralph dice: necesitamos reglas, necesitamos que haya normas entre nosotros. Que es interesante, ¿no?, la sabiduría del niñito. Cuando él razona, no hay adultos, somos puros niños, necesitamos tener reglas, pero es inevitable que empiecen a generarse jerarquías, ¿no?, una estructura de poder, que eso pasa en todas las sociedades, en todos los grupos sociales, en todos los sistemas. De manera que aunque todos son niños, hay niños que empiezan a adquirir más poder que otros por características diversas, ¿no? Es interesante en esta novela porque el niño que era gordito, ¿no?, llamado Piggy, pues ocupa un lugar muy bajo dentro de la escala social, y niños que eran un poco más agresivos, más intrépidos, más, diríamos ahora, adictos a la adrenalina, como un chico llamado Jack, pues empiezan a cazar animales, empiezan a cazar jabalís, y se dan cuenta que tienen mucho poder. Entonces se crea una estructura de jerarquías en donde los que están arriba, con mayor poder, ejercen violencia hacia los que están abajo. Entonces ese fenómeno que describe William Golding en esta novela nos ayuda a entender lo que está pasando con el bullying, ¿no? Los padres y maestros ahora estamos más lejos del grupo de niños, y entonces entre ellos se van creando jerarquías en donde el que está arriba tiene el poder y la posibilidad de maltratar, acosar o intimidar al que está abajo. A veces, aunque haya diferencias mínimas, ¿no? A veces la diferencia entre el hecho de que un niño sea gordito y un niño sea muy inquieto o muy impulsivo, ya va generando una estructura de poder en donde uno es agresor y el otro es víctima. Claro. ¿Qué tan cierto hay esta parte de que muchos chicos o mucha gente menciona de que lo que viven en casa lo replican en la escuela? Es una gran realidad, porque la violencia es una conducta aprendida, ¿no? Cuando los chicos crecen en un hogar en donde mamá y papá resuelven sus problemas de manera violenta, eso es lo que ellos aprenden. Ellos pasan muchas horas viendo cómo los padres resuelven sus problemas y eso lo aplican. Sería muy difícil que no lo aplicaran. Por eso no es raro que hijos que crecen en hogares con violencia después vuelvan a repetir la pauta cuando ellos forman un hogar, ¿no? Cuando estos chicos crecen y tienen una pareja, forman una familia, vuelve a presentarse la violencia porque fue lo que aprendieron. Y ahora es más común eso porque ahora los chicos pasan más tiempo en el hogar, ¿no? Cada vez se ha ido retrasando más la edad en que los chicos salen de la casa. Antes iban en edades más tempranas, ahora a veces se van hasta los 30, 35 años, ¿no? Sí, en sus 30. Sí, algunos autores dicen que ahora los chicos de ahora se disponen a envejecer en el hogar. Entonces todavía tienen más tiempo. tienen más tiempo para aprender de cómo los padres resuelven los problemas, ¿no? Es como si, por ejemplo, uno estudia una carrera universitaria que puede tomar 5 años o hasta 6 años. Obviamente uno sale al campo laboral y aplica lo que aprendió en esos años. Entonces lo mismo sucede con los niños. Un niño puede pasar 20 o hasta 30 años en su casa aprendiendo cómo mamá y papá resuelven los problemas, y por supuesto que al salir lo va a aplicar, ¿no? Es como si yo estudiara ingeniería y al salir empezar a aplicar otros conocimientos que no aprendí. Sería imposible. Híjole, Mauricio, qué interesante, pero bueno, Charlie nos está mandando un corte. Les recuerdo los teléfonos en cabina: 3880-2181 y 3813-355. Volvemos. Pues bien, amigos, volvemos a tu programa Mentalízate. La verdad es que tenemos un programa interesantísimo, y más también, al parecer, fuera de micrófonos, ¿no? Porque estamos hablando de algo, híjole, que nos dejó anonadados. Y bueno, planteémoslo aquí. Yo te decía, Mauricio, que
¿cómo yo, papá, me puedo dar cuenta que mi hijo sufre de bullying? ¿No? Ujú. Y entonces decíamos que esto era medio complicado, ¿sí? Cuéntanos, ¿qué estábamos hablando para micrófonos que nos pareció muy, muy interesante? Sí, bueno, Paco, mira, lo que sucede en las familias, y esto los vuelve sistemas muy complejos, es que las familias se rigen por leyes o normas, reglas que a veces son implícitas, a veces son no declaradas, y muchas familias tienen la regla de que está prohibido hablar explícitamente sobre los problemas, y que cuando se presenta uno, se va a manejar en casa a través de la violencia, que es a veces lo que hace mamá y papá, ¿no? No hablan mucho de los problemas, pero sí los actúan a través de la violencia. Entonces el chico ve eso, ¿no? Lo acepta, lo cree, y cuando él viene con un problema de la escuela, él sabe que no lo puede hablar, que no lo puede declarar, no lo puede hacer explícito porque está rompiendo una norma de la familia, prohibido hablar sobre los problemas, y el niño no lo puede tampoco expresar de algún otro modo no verbal, porque si lo expresa, entonces eso va a generar también violencia en casa, ¿no? Ujú. Si los papás se enteran de que el niño está siendo víctima de bullying, pudiera ser que el papá agreda al niño a ver si así aprende a defenderse. Entonces eso complica mucho la vida del niño, porque si bien el niño ya está sufriendo violencia en la escuela y luego la sufre en casa, pues eso lo va a llevar al desarrollo de un trastorno depresivo. Claro, ¿y qué pasa aparte si en casa yo no lo puedo hablar? Porque aparte de sufrirlo en la escuela, voy a vivir una doble violencia en casa. En la escuela tampoco se lo digo al maestro ni se lo digo al director por una serie de características particulares, ¿no? Ujú. Que no podemos saber exactamente porque ahorita estamos mencionando un caso ficticio. Pero ¿qué sucede con este pequeño, ya sea niño o niña de cualquier edad que está en primaria o en secundaria, que está viviendo esta parte de la violencia entre iguales? ¿Qué sucede con este pequeñito que no se lo puede decir a nadie y que está viviendo esta violencia reiterada? Porque para hacer bullying esta violencia tiene que ser reiterativa, no Ujú. puede ser ni una ni dos veces, tiene que ser consecutiva. Si el niño se va aislando y va creando un caparazón alrededor de él, pero ese caparazón lo termina asfixiando psicológicamente. Por eso es que se llegan a ver casos de suicidio en niños que sufren bullying. Yo Ujú. casi me atrevería a decir que niños que se han suicidado y que sufrían bullying también tenían violencia en casa. O sea, no tenían un lugar como seguro donde Ajá, sentirse exacto, tranquilos, sí. ¿no? No tenían un lugar donde ellos pudieran sentirse seguros, donde pudieran sentirse protegidos, donde tuvieran su lugar, donde ellos pudieran alimentar su autoestima. Porque a veces también cuando hay problemas en casa, cuando mamá está deprimida, cuando papá no pasa tiempo con la familia, a veces el niño no quiere traer más problemas a la casa, sobre todo porque sabe que si introduce un tema de discusión, a veces mamá dice una cosa y papá dice otra, ¿no? Entonces pelean. Entonces el niño no quiere contribuir, ¿no? A los conflictos conyugales. Por eso es muy importante evaluar a las parejas de padres cuando sus hijos están sufriendo bullying. Porque aunque suena extraño, pero los niños protegen a los papás. Hay una parte del niño que trata de proteger a los papás. El niño dice, si menciono esto, mi mamá y papá se van a pelear, entonces mejor me lo callo, ¿no? Y mantenemos las cosas tranquilas, mantenemos la fiesta en paz. Oye, Mauricio, ¿qué pasa hoy que el ritmo de vida, la situación económica nos obliga a muchas, yo creo que a la gran mayoría de familias, a tener que trabajar ambos, ¿no? Y en donde entonces hay muy poco tiempo que le puedes dedicar al hijo, ¿no? Son esas historias en donde las mamás salen tarde, tienen que pasar por el niño, a lo mejor porque lo cuida la abuelita, ¿no? Y prácticamente solo les queda tiempo para llegar, bañarlo, darle de cenar y acostarlo, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este fenómeno en donde yo, por necesidad, pues no estoy el tiempo que quisiera con mis hijos? Y entonces el niño está sufriendo de bullying. ¿Hay alguna forma en la cual yo me pueda enterar? Bueno, todas las familias tienen sus códigos de prioridades, ¿no? Ujú. Claro que poder sacar adelante los gastos de la familia es una de las prioridades más importantes, pero por encima de esto está la salud mental de los niños. Ujú. Y para poder preservar la salud mental de un niño se requiere que los padres pasen tiempo con él, ¿no? Ujú. El tiempo es un recurso que no se puede intercambiar por otro, ¿no? Los papás a veces dicen, bueno, dedico poco tiempo, pero es de calidad, ¿no? Pero a veces el tiempo de calidad es que ya como papá tampoco voy a disciplinar,
ni voy a castigar a mi hijo si eso es necesario, ¿no? Porque en este concepto de que tiempo de calidad es nada más ser complaciente, cumplir con las demandas del niño, incluso demandas desmedidas porque es tiempo de calidad, pero eso es un error, ¿no? Los papás tienen que pasar tiempo con sus hijos y eso es muy importante. Y ahora que se ha producido una brecha generacional más amplia, pues ahora todavía es más difícil ser papá y los papás todavía tenían que dedicarle más tiempo a los hijos, sobre todo, por ejemplo, para ponerse a tono con ellos con todo lo que son comunicaciones electrónicas a través de celular, internet, sitios de la red, porque también a través de estas formas se da el bullying, que es algo complejo porque el bullying también llega al hogar a través de las redes sociales, a través del celular, a través de las páginas de internet, y si los papás no están enterados porque no le han dedicado tiempo a saber qué es Facebook, cómo se mandan mensajes a través de teléfono, cómo es el sitio de YouTube, pues entonces los papás van a ignorar una parte que es muy conflictiva para el niño. Y te voy a decir, a lo mejor Facebook tiene... Pues es muy conocido, ¿no? Pero hay redes sociales que no son tan conocidas, que son muy utilizadas por los chicos, en donde ahí es donde se da el mayor tráfico de bullying, ¿no? Y sí, los papás no están enterados porque desconocen todo eso. Claro. Porque además luego, ya sabes, mandas la invitación y pues no te apuntan porque no quieren que se enteren de todo lo demás, ¿no? O te dan de alta y luego te dan de baja para Sí, que claro. no te estés enterando. Y esto le sucedió a un amigo, ¿no? Que su hija lo dio de alta y ya se empezó a enterar de varias cosas y le empezó a preguntar, oye hija, ¿y esto qué pasó aquí? Y dijo, tal situación X. Y al siguiente día, pácatelas que lo dé de baja. Le dijo, oye, ¿por qué me diste de baja? No, papá, es que ¿para qué te enteras de cosas que son nada más mías y de mis amigos? Oye, espérate, es que yo quiero enterarme de qué es lo que te está sucediendo. ¿Por qué me diste de baja? Y bueno, ahí tuvieron una media discusión y... Total, ya no lo dio de alta, ¿verdad? Sí, claro, pero mira, creo que el tema, esta parte de las redes electrónicas se ha vuelto muy usual, ¿no? Porque además es ahorita la forma de comunicación de los chicos, ¿sí? Pero bueno, nos están mandando de nuevo a corte. Les recuerdo los teléfonos en cabina 3880-2181 y 3813-1355. Volvemos. El acoso escolar, conocido como bullying, es la violencia ejercida entre alumnos del mismo plantel educativo. Cuando se utilizan las redes sociales para amenazar, ridiculizar u ofender a algún compañero, se le ha denominado ciberbullying. México ocupa el primer lugar en casos de violencia verbal, física, psicológica y social entre alumnos de educación básica, según la encuesta internacional sobre docencia y aprendizaje aplicada en 23 países. Pues bien, amigos, estamos de nuevo en tu programa Mentalízate. De veras que un programa interesantísimo, ¿no lo crees así, Yolanda? Totalmente. ¿Ah? Y cuántas cosas tenemos que saber, ¿no? No solamente los que ya Sí. estamos en esta área, sino los padres de familia sobre todo. Y que tenemos que estar enterados de qué hacer, cómo detectarlo y a dónde acudir también para la atención de nuestros hijos y sobre todo para la orientación de nosotros como padres. Claro. Porque no le podemos dejar todo a los maestros. Porque eso de que los dejamos en la escuela y ahí edúquenlos, díganles qué hacer, qué no hacer, cómo hacer las cosas, cómo defenderse, desde el cómo vestirse. No, o sea, la escuela es educativo en otro nivel. Así es. Y las situaciones de cuestiones, ¿qué te diré? ¿En qué sentido? De la casa, de la o sea, casa, pues reglas, ya lo decías, Mauricio, ¿no? Tenía que esas ver las con tenemos que dar nosotros como adultos, como padres, ¿no? Eso lo tenemos que hacer nosotros. Sí, porque a veces tiende a culpar mucho al maestro, pero muchos maestros la tienen muy difícil porque a veces manejan grupos muy numerosos y viven experiencias que nosotros no hemos vivido, ¿no? Traten de imaginarse lo que es tener un grupo de 50 niños, pues es increíblemente difícil controlarlos, Sí, no claro. se diga educarlos. Sí. Totalmente, ¿no? Y que aparte le decimos, es que usted me lo tiene que educar en los valores. Permítanme, pero los valores van desde los 0 meses hasta los 7 o 8 años, que es cuando se les inculcan los valores. Y ya después de los 7 o 8 años, sí, se les siguen inculcando valores, pero ya de repente es difícil porque el niño ya tiene su propia iniciativa, empiezan con sus propios criterios, y es cuando empieza el estirilla y el afloje entre papá e hijos. ¿O no, doctor? Sí,
Exacto. Y bueno, es muy importante esto que estamos platicando sobre el tiempo, ¿no? Me recuerda un diálogo que tuve con un papá, porque él le dedicaba muy poco tiempo a los niños, ¿no? Y los niños tenían problemas de conducta. Entonces yo le dije al papá, mire, ser padre es más difícil que aprender a tocar el piano. Y es como si usted quisiera tocar un concierto de Chopin o de Franz Liszt y nada más sentarse 5 minutos al día en el piano. Por supuesto que no lo va a lograr, ¿no? Si uno quiere obtener un logro en la ejecución del piano, tiene que dedicarle muchas horas al instrumento. Entonces lo mismo sucede con el éxito en el papel de ser papá. El grado de tiempo que yo le invierta o el esfuerzo que yo ponga en mi papel de papá, eso se va a ver reflejado en el desarrollo de los niños. Si yo como mamá o como papá le estoy dedicando al niño 5 minutos al día, pues entonces no puedo esperar que ese niño tenga un desarrollo óptimo. Ese niño va a crecer con déficits y lo va a poner en una situación complicada frente al acoso escolar. Claro. Esto me recuerda a unas llamadas que tenemos. Una es de Graciela Cordero, en este tenor que nos comenta Mauricio, que dice: tienen toda la razón. Cuando era niña y si me peleaba y yo ganaba, mi mamá me pegaba muy fuerte y me regañaba. Y por eso yo crecí muy tímida. Ahora con mis hijos rompí ese esquema para que mis hijos no crezcan como yo lo hice. Muchas felicidades, Graciela. No es fácil. No es fácil reconocer esto que te sucedía y mucho menos cambiar el esquema. Mucho menos saber decir, yo no quiero esto para mis hijos, ¿sí? Esa es una parte difícil. Y la señora Carmen Teresa nos comenta: no creo que se ignoren los temas relacionados con el bullying, sino creo que en las escuelas ya no quieren poner a prefectos para evitar el bullying. Esta parte se refiere a que ya no quieren poner a personas que estén atentos en la hora del recreo para evitar que los mismos chicos estén generando bullying, estén generando violencia entre ellos mismos. Yo no sé, ahorita con esta llamada me hizo recordar que de veras en la secundaria uno le tiene más temor al prefecto que a los maestros en sí, ¿no? Digo, no sé si a ustedes les pasaba, en mi caso particular sí. Sí, totalmente. Yo me acuerdo perfectamente en la secundaria que había un prefecto bastante alto, fornido, y era así de: escóndete del prefecto fulanito de tal, porque donde te agarre que estés haciendo algo indebido, así te va, ¿no? Claro. Entonces mejor escóndete. Claro. Oye, Mauricio, y bueno, híjole, se nos está acabando el tiempo, por desgracia, pero ya identifico, me doy cuenta, o al menos me late, y perdón que utilice esta expresión de latir, pero es muy mexicana, pero me empiezo a dar cuenta, o hay signos, síntomas que, si bien no logro identificar que mi hijo tiene bullying, pero creo que pudiera tenerlo. ¿Qué debo de hacer? Hay que buscar los canales para la comunicación, ¿no? Hay que romper esa barrera que generalmente se crea entre niños y adultos cuando se da el fenómeno bullying. Y para eso uno debe, como padre, hacerse la pregunta: bueno, ¿quién es la persona en quien más confía mi hijo? ¿No? ¿Quién es la persona a quien mi hijo acude cuando se siente en problemas? Si la respuesta no es yo como padre, entonces estamos en serias dificultades y tengo que empezar a dar pasos para acercarme a mi hijo. Esto a veces es difícil porque a veces los padres, cuando vivieron su papel como hijos, tampoco eran muy cercanos a sus propios papás, ¿no? Ellos no tienen una imagen mental de lo que es un padre o una madre cercano a los hijos y por eso les cuesta mucho trabajo hacerlo. Pero si hay el interés y hay el esfuerzo, sí se puede romper ese muro que a veces se crea entre hijos y papás, ¿no? Una vez que el hijo ve abierto ese canal de comunicación, el hijo ya se siente seguro para comunicar lo que está pasando y para poner en manos del adulto un problema que él vive como propio. Muy bien. Una vez que ya identificamos esto como padres, ¿a dónde puedo acudir? Sí, es importante acercarse a los servicios de salud mental, porque aunque el bullying o el ciberbullying no se encuentra en las clasificaciones psiquiátricas, es frecuente que los niños que sufren este fenómeno padezcan síntomas de depresión o síntomas de ansiedad, ¿no? Los niños pueden estar tristes, pueden estar muy irritables, pueden bajar sus calificaciones, pueden tener cambios en su apetito, en su patrón de sueño, pueden tener terrores nocturnos. Entonces a veces se requiere un tratamiento encaminado a mejorar los síntomas tanto de ansiedad como de depresión. Si mejora la salud mental del niño, entonces el niño tiene más posibilidades de hacer frente al bullying,
¿no? Cuando un niño se siente menos, cuando un niño está triste, cuando un niño se siente en desventaja sobre el resto de los chicos, es como si trajera un letrero en la frente que dice agrédeme. Ujú. Y es muy importante también la evaluación familiar, por eso es recomendable que si hay acercamiento a los servicios de salud mental, que vaya toda la familia, ¿no? Porque a veces pudiera ser que el niño también es un niño al que se le culpa además en la casa, ¿no? Que es lo que se conoce como el chivo expiatorio, que Sí, es algo claro. que investigaron mucho todos los iniciadores de la terapia familiar a partir de los años 50 para la fecha. Entonces un niño que es el chivo expiatorio en casa, al que se le culpa de manera desmedida de los problemas, también puede ser el chivo expiatorio en la escuela, ¿no? En donde traiga este mensaje en sí mismo que diga agrédeme, no puedes culparme a mí de los problemas que hay alrededor. Por eso es muy importante el trabajo con la familia y fortalecer el funcionamiento familiar. Si un niño se siente seguro en su familia, si un niño se siente seguro como hijo, se siente aceptado por sus padres, va a ser muy difícil que este niño sufra de bullying. Y si lo sufre, lo va a poder comunicar y el problema se va a resolver a nivel de los adultos. Claro. Fíjate que en algún momento tuve la oportunidad de dar una cátedra acerca del bullying, y bueno, algo muy interesante que aprendí al darla es que entre las personas que estaban ahí había personal de la Secretaría de Educación Pública, y me enteré que ellos tienen una línea de atención, o sea, uno puede acercarse a las autoridades, ¿no? de la escuela, y y ellos tienen que activar un protocolo de manejo también de bullying en la escuela. Entonces, como tú bien dices, hay que acercarnos a los servicios de salud mental para poder tratar al niño, poder tratarnos como familia, porque a lo mejor esto puede ser un síntoma familiar, ¿no? Exacto. Pero también, digo, acérquense a los maestros, acérquense al director, si ustedes no ven respuesta, acérquense a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública. Créanme que para mí fue muy grato entender que también ellos tienen un protocolo de atención, porque bueno, ahorita todo el mundo estamos en este tema en particular, pues tratando de evitarlo lo más posible, ¿no? Sí, como padre de familia, uno se da cuenta de que en la escuela donde están los hijos no hay un programa para prevención del bullying, entonces los padres de familia pueden ser los iniciadores de eso. Así es. Ellos pueden tener la motivación y la iniciativa para, como padres de familia, en la escuela crear un programa de prevención del bullying donde participen los alumnos y los maestros. Claro, claro. Pues bien, amigos, digo, realmente este ha sido un tema muy, muy, muy interesante. Sé que se nos quedan llamadas por mencionar, por desgracia el tiempo no nos ha dado, ¿no? Sí, exactamente, nos falta más tiempo. Solamente una recomendación para la señora María de Jesús Castro, que nos hizo una llamada, es bastante larga la llamada. La sugerencia es que llame por favor al 075 o al 38 33 38 38, que es del Servicio de Intervención en Crisis, para que exponga su caso y le den algunas sugerencias y recomendaciones y a dónde puede acudir para la atención de su niño y orientación de ella misma. Por favor, no duden en llamar para que le digan qué hacer en la situación ante su hijo. ¿Sí? Mauricio, una última recomendación. No tengan temor de acercarse a los hijos, ¿no? No tengan temor de revivir los conflictos de la infancia a través del acercamiento de los hijos, porque a veces eso es lo que sucede, ¿no? Hay una amnesia infantil, nos da miedo recordar lo difícil que es ser niño y por eso generamos a veces una distancia entre los conflictos de nuestros hijos, y nosotros no tengan miedo de volverlo a vivir, porque en la posición de adultos hay mucho que podemos hacer para ayudar a los niños que sufren este problema. Fíjate que yo diría un último comentario en donde no tengan miedo a volverse papás, ¿no? Decía un muy buen amigo mío, Miguel Valderrama, que todos los papás vamos a caer en la categoría de malos, pero malos de maletas, no malo de malditos, ¿no? O sea, porque a nadie nos educan. Entonces, si uno reconoce que uno es maleta como papá, pero pues que es perfectible, pues creo que evidentemente podemos seguir haciendo cada día más por ser mejores, ¿no? Y reconocer la parte de cuando uno dice metí la pata, ¿no? Claro, ser papá es trabajar con ensayo-error, ¿no? Totalmente. Ese es el proceso, ¿no? Y ese proceso es la vida misma, ¿no? Así es. Arriesgarse a tomar decisiones, a hacer cosas, aunque me equivoque. Si me doy cuenta que me equivoco, vuelvo a empezar, ¿no? Ese es el trabajo, ¿no?, de ser papá. Claro. Ajá. Pues bien, amigos, se nos ha acabado el tiempo. Yo les agradezco muchísimo su compañía. Agradezco mucho de nuevo, porque me dijeron que no había escuchado una de las personas en Colombia. Les agradezco mucho que nos estén escuchando. Como todos los martes, aquí nos vemos el próximo martes con un tema interesantísimo, trastorno bipolar.
Entonces, invitadísimos, ¿eh? Totalmente. Y aquí nos estaremos escuchando el próximo martes con este tema, las dos caras de la moneda, trastorno bipolar. Así es. Pues bien, amigos, agradezco nuevamente su atención y nos despedimos de ustedes. Recuerden, estos temas que hacemos de la Secretaría de Salud es para acercarlos a ustedes al conocimiento y sobre todo a la ayuda, pues evidentemente para ser cada vez más felices, ¿no? Totalmente, que esa es una idea de las misiones que tenemos en la vida. Así Ser es. felices, que no significa tener toda la sonrisa todo el día, ni todos los días, ni las 24 horas del Claro. día. Pues bien, amigos, muchísimas gracias.